Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Ramírez, pertenezco a la sede PSM Caracas. El día de hoy le vengo a hablar sobre los generadores síncronos y los generadores asíncronos. Los generadores síncronos, también conocidos como alternadores, son una de las máquinas de corrientes alternas más comunes utilizadas en el mundo. Estos generadores son cruciales para la generación de energía en plantas de energía de todo tipo, plantas de energía térmica y nuclear, hasta hidroeléctricas y eólicas. El término síncrono se refiere a cómo la velocidad del rotor del generador está sincronizada con la frecuencia de la corriente alterna. El funcionamiento de los generadores síncronos operan basándose en el principio de la inducción electromagnética. Según este principio, cuando un conductor se mueve en un campo magnético o un campo magnético cambia alrededor de un conductor, se induce una corriente en el conductor. En un generador síncrono, el rotor, generalmente electromagnético, rota a la misma velocidad que el campo magnético rotatorio creado por los polos del estator. El rotor es alimentado por corriente continua para generar un campo magnético. A medida que este rotor gira, el campo magnético cambia alrededor de los conductores del estator, generando una corriente alterna. Este proceso es precisamente el que permite a los generadores síncronos producir energía eléctrica. Los tipos de generadores síncronos se clasifican en varios tipos dependiendo de diferentes factores. Algunos de los tipos más comunes incluyen generadores síncronos de polos salientes, que son aquellos en los que el rotor tiene polos que sobresalen. Estos polos están montados directamente en el eje del rotor. Son utilizados principalmente en máquinas de baja y media velocidad, como turbinas hidráulicas y motores diésel. Tenemos también los generadores síncronos de polos lisos o cilíndricos, que este tipo de generador tiene un rotor de forma cilíndrica sin polos que sobresalen. Son comúnmente utilizados en turbinas de vapor y de gas de alta velocidad. Además de los mencionados, hay muchos otros tipos de generadores síncronos diseñados para satisfacer las necesidades específicas de varias aplicaciones. Estos tipos incluyen generadores síncronos de imán permanente, también generadores síncronos sin escobilla y entre otros. Las aplicaciones de los generadores síncronos tienen una amplia gama de aplicaciones en diversos campos. Algunos de ellos, los más importantes, se puede decir que son la producción de energía eléctrica, que la aplicación más común de los generadores síncronos es en la generación de la energía eléctrica en plantas de energía térmica, nuclear, hidroeléctricas y eólicas. También tenemos la producción de energía eléctrica, que la aplicación más común de los generadores síncronos es en la generación de energía eléctrica en plantas nucleares. El uso en motores eléctricos, en algunos casos los generadores síncronos también pueden funcionar como motores síncronos. Esto es especialmente útil en aplicaciones donde se necesita un control preciso de la velocidad, como en los drive de los molinos de laminación. También tenemos los condensadores síncronos, que algunos generadores síncronos se utilizan como condensadores síncronos para mejorar el factor de potencia en las redes eléctricas. Las ventajas y desventajas de los generadores síncronos. Las ventajas, se puede decir que su eficiencia y que son entre las ventajas de los generadores síncronos se pueden mencionar su eficiencia y fiabilidad, que pueden generar grandes cantidades de energía eléctrica y operar
a altas eficiencias. Además, debido a que la velocidad del rotor está sincronizada con la frecuencia de la red eléctrica. La frecuencia de la energía generada es muy estable. En desventaja, una de las desventajas de los generadores síncronos es su complejidad en comparación con otros tipos de generadores, como los generadores de inducción. Esta complejidad puede aumentar los costos de mantenimiento y reparación. Además, los generadores síncronos pueden no ser capaces de arrancar bajo carga, lo que puede ser un problema en algunas aplicaciones. Los generadores asíncronos, también conocidos como generadores de inducción, son una clase especial de generadores eléctricos utilizados en una variedad de aplicaciones industriales. Su nombre deriva del hecho de que su velocidad de rotación no está sincronizada con la frecuencia de la corriente alterna. Su funcionamiento es un generador asíncrono que consta de dos partes principales, el rotor y el estator. El estator es la parte estática de la máquina y genera un campo magnético rotativo. El rotor, por otro lado, es la parte móvil del generador que rota debido a la interacción con el campo magnético. La corriente en el estator se induce debido a la rotación del campo magnético y el rotor gira a una velocidad ligeramente diferente a la del campo magnético del estator. Esta diferencia de velocidad, conocida como deslizamiento, es lo que distingue a un generador asíncrono de un generador síncrono, en el que el rotor y el campo magnético rotan a la misma velocidad. En aplicaciones de generadores asíncronos se pueden utilizar en una amplia variedad de aplicaciones debido a su robustez y simplicidad. En comparación con los generadores síncronos, algunas de las aplicaciones más comunes incluyen la generación de energía en centrales eólicas, aplicaciones industriales donde se requiere un suministro de energía constante, el uso en sistemas de energía de reserva para proporcionar energía durante los cortes. Estas máquinas son particularmente útiles en aplicaciones donde la carga puede variar significativamente, ya que pueden manejar variaciones de carga sin afectar significativamente su velocidad de rotación o la frecuencia de la energía en general. En sus ventajas tenemos que son robustos, simples en diseño y construcción y pueden manejar variaciones de carga sin afectar significativamente su rendimiento. En desventaja podemos decir que tiene una eficiencia ligeramente menor en comparación con los generadores síncronos y puede requerir una fuerte energía reactiva para su funcionamiento. A pesar de su desventaja, los generadores asíncronos siguen siendo una opción atractiva en muchas aplicaciones debido a su robustez y simplicidad relativa. Los generadores asíncronos en la generación de energía renovable. En los últimos años, los generadores asíncronos han encontrado un papel importante en la generación de energía renovable, particularmente en la generación de energía eólica. La naturaleza variable de las condiciones del viento hace que los generadores asíncronos sean particularmente adecuados para esta aplicación. Su capacidad para manejar las variaciones de la velocidad del viento sin una gran influencia en su rendimiento general los hace particularmente valiosos en este campo. Además, a medida que la tecnología de almacenamiento de energía mejora, los desafíos asociados con la naturaleza variable de la generación de energía eólica se están volviendo cada vez menos significativos. Esto, combinado con la robustez y la relativa simplicidad de los generadores asíncronos, prometen un futuro prometedor para estas máquinas en el campo de la energía renovable. En la diferencia entre los generadores síncronos y asíncronos, podríamos decir que en la sincronización, los generadores síncronos, el rotor gira a la misma velocidad que la frecuencia de la red eléctrica.
y esto significa que la velocidad de operación está sincronizada con la frecuencia de la corriente alterna. En cambio, en los generadores asíncronos, el rotor no está sincronizado con la frecuencia de la red. Su velocidad puede ser diferente a la velocidad síncrona, lo que les permite operar a un rango más amplio de velocidades. En el método de excitación, en los generadores síncronos requieren un sistema de excitación externo para generar el campo magnético necesario, lo que puede complicar su diseño y operación. En cambio, los generadores asíncronos no necesitan un sistema de excitación separado, ya que generan su propio campo magnético a través del principio de inducción electromagnética. En aplicaciones, podríamos decir que los generadores síncronos son ideales para aplicaciones que requieren un control preciso del voltaje y la potencia reactiva, como en plantas eléctricas grandes. En cambio, los generadores asíncronos se utilizan comúnmente en aplicaciones renovables como parques eólicos y sistemas hidroeléctricos, donde se requiere mayor flexibilidad. En la parte de eficiencia y rendimiento, como diferencia, los generadores síncronos generalmente tienen una mayor eficiencia y son capaces de operar con mejor regulación de voltaje y potencia reactiva. En cambio, en los generadores asíncronos, aunque son robustos y sencillos, suelen tener una eficiencia ligeramente inferior y menos capacidad para regular el voltaje. En el mantenimiento, se puede decir que los generadores síncronos pueden requerir un mantenimiento más especializado debido a su complejidad, mientras que los generadores asíncronos por lo general requieren menos mantenimiento debido a su diseño más simple. En los costos, los generadores síncronos suelen tener un costo inicial más alto debido a su complejidad y a los sistemas adicionales necesarios. En cambio, los generadores asíncronos generalmente son más económicos en términos de costos iniciales y de mantenimiento. Como conclusión, se puede decir que los generadores síncronos son una parte integral de nuestra infraestructura de energía. Gracias a su capacidad para generar grandes cantidades de energía de manera eficiente, se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, desde la generación de energía eléctrica hasta motores y condensadores síncronos. A pesar de algunas desventajas, como la complejidad y el coste de mantenimiento, los beneficios de los generadores síncronos superan con creces sus inconvenientes, lo que hace que sean una opción valiosa en el mundo de la generación de energía. En los generadores asíncronos, con su robustez y capacidad para manejar variaciones de carga, han encontrado aplicaciones en una variedad de campos, desde la generación de energía eólica hasta las aplicaciones industriales. A pesar de las desventajas como la menor eficiencia y la necesidad de una fuente de energía reactiva, su simplicidad relativa y su capacidad para operar en condiciones variables le dan un lugar valioso en el panorama de la generación de energía. En resumen, los generadores asíncronos representan una opción confiable y robusta para una variedad de aplicaciones, y su uso en el campo de energía renovable promete un futuro sostenible y ecológicamente consciente. Eso es todo y muchas gracias.